Muy buenas noches, espero que se encuentren todos bien en sus hogares. En este resumen le vamos a mostrar las principales noticias que ocurrieron esta semana en Rapa Nui. Esta mañana nos despertamos con la noticia de que la familia Roe había cerrado el portón principal del aeropuerto de Mataveri. Nos dirigimos a este lugar para saber qué estaba ocurriendo. Hay una demanda de reivindicación de estos territorios para la misma familia. Esta situación avanzó durante horas de la mañana y tuvo que ingresar efectivo policial a este lugar, donde pudimos constatar todo lo que pasó. En la siguiente nota van a tener testimonios de personas que estuvieron involucradas en esto y cómo este conflicto avanzó. Tiene que pasar que nos den el título de dominio del terreno, habiendo un título de dominio de mi abuelo, como él lo explicaba, pero que se nos den el título de dominio de los 3.9 del aeropuerto. El Estado ha explicado de que van a darnos un comodato del pedazo de Gomero y del pedazo previo donde está la casa de aeronáutica. Y el resto se están haciendo los locos de los 3.9. Entonces nosotros queremos la restitución del terreno, queremos la compensación de los 57 años, saquen la cuenta nomás ustedes cuánto reciben a lo mínimo por tasa de embarque, y estoy hablando no contando los años que no se recibía lo mismo que ahora. Hemos estudiado todo este tema. Queremos que se cumplan los compromisos de acuerdo que se firmó acá con la gobernadora anterior, o sea, con la delegada anterior, y son puntos, 5 puntos que son: uno es restitución, uno es la compensación, uno son unos proyectos y proyectos en obras de confianza, más un dinero que se comprometieron, pero ese dinero, quiero dejar en claro que no es por la compensación del terreno, sino que es una obra de confianza por atraso de la negociación del Estado con la familia. Si a alguien ustedes le tienen que echar la culpa por esto, no es a la familia. Pónganse en nuestro lugar, que si ustedes estuvieran en la misma situación harían exactamente lo mismo. Nosotros estamos reclamando nuestro derecho con todo respeto. Hemos esperado 57 años para que la gente de la isla se desarrolle con el beneficio. Ustedes muy bien en su casita saben cuánto recibe esto. ¿Por qué no una vez que la familia reciba fruto de este terreno que es de su abuelo? La familia tuvo una reunión con gente de la DGAC y la delegación presidencial, no obteniendo resultados positivos de esa conversación, tomando la opción de cerrar el ingreso no tan solo vehicular, sino peatonal, prohibiendo así el total desplazamiento y libre desplazamiento de la gente hacia el aeropuerto. Motivo por el cual, y ante la fragancia de este delito, Carabineros tuvo que proceder inmediatamente, en este caso primero a través del diálogo, indicándole a la gente que tenía que permitir el ingreso de las personas al aeropuerto, y ante la negativa de estas se tuvo que proceder a hacer uso de la fuerza necesaria para poder permitir que se llevara a cabo este libre desplazamiento de la gente hacia el interior del aeropuerto, como también de la gente que estaba llegando hacia el exterior. Segunda jornada desde que ocurrió el cierre de las puertas del aeropuerto por parte de la familia Roe, quien todavía se encuentra con negociaciones para la contestación de sus demandas. El día de hoy traemos el testimonio del delegado presidencial Sergio Tepano, quien se refiere a esta situación en particular. Un punto muy importante es que desde la familia y tanto la información que nosotros manejamos de la delegación presidencial es que el flujo, tal como ustedes lo pueden ver y lo van a ver en las imágenes, no se detendrá. Podrán ingresar tanto turistas como gente local, como salir mediante vayan avanzando las negociaciones y las contestaciones a las demandas de la familia Roe. Y Orán Corúa y Orán, estimada comunidad, si bien saben, ayer tuvimos un caso en el aeropuerto. Sostuvimos reuniones 3 horas durante la mañana con la familia. Lamentablemente no se llegó a acuerdo porque se obstruyó el paso de peatones hacia y desde el aeropuerto. Por tanto, se activó el protocolo de Carabineros. Sin embargo, nosotros, posterior a esa acción, sostuvimos reunión con la familia Roe
están dispuestos a seguir dialogando. Nosotros también, hoy día en la mañana también sostuvimos reunión, así es que vamos a convocar una mesa donde están involucrados muchos más actores para poder dar las respuestas lo antes posible. Si bien, como saben, nosotros hemos trabajando, llevamos 3 años trabajando con la familia, se ha avanzado también. Si es que eso es más o menos lo que le podemos informar, el aeropuerto está operativo, está garantizada la operación aérea. Así es que eso, estimada comunidad, informarles por el momento. Muchas gracias y Orana. Y Orana Comunidad, nos encontramos aquí en el Mará de Jangapico, donde se está realizando hoy el Encuentro de Mujeres Internacionales, en el cual la idea es intercambiar conocimientos y aprender un poco más las unas de las otras. Vamos a saber en qué consistió esta organización y la importancia de este evento. Sí, estas personas que están aquí reunidos llegaron por el Plan Amor. Vienen a buscar información, vienen a saber de ti, vienen a saber cómo lo hiciste para superar ese momento difícil de la pandemia. Vienen a saber cómo haces que las cosas fluyan. Vienen a saber cómo es esta isla que está tan limpia. Dentro de su desorden está ordenada, dentro de su orden está desordenada. ¿Cómo? Pero también quieren saber por qué es una isla tan segura, que es un tema bulladamente hablado en el mundo. Vienen a saber de ti, mujer, cuáles son los programas que hay, qué es lo que se hace para contener, para ayudar, para educar, para promover el bienestar. A eso vienen, pero también vienen a dejar para lo que todavía nos falta por llegar, que es equidad, es justicia, es esto de acabar con la violencia, por Dios. Bueno, hoy día también tomamos en consideración el tema del Plan Amor. Cómo ese Plan Amor también tiene mucha relación con el plan mismo de uno como persona. Estamos hablando de un desarrollo personal. Qué importante eso, que este Plan Amor nuestro de comunidad también se puede conectar desde nuestro plan. Cómo no hacemos valer ese plan desde nuestros propios valores como personas. Que tiene un significado fuertemente, como dijo nuestro señor alcalde hoy día, esto de hablar de la autosustentabilidad, también de las mejoras continuas, eso también involucra a nosotros como mujeres. Este encuentro viene a fortalecernos como mujeres, a entender que somos una energía inspiradora, creativa, al respeto, a trabajar la empatía hacia los demás, a trabajar nosotras mismas, que somos mujeres que trabajamos con público, que atendemos diariamente a otras mujeres, niños, adultos, hombres, ancianos, y necesitamos tener empatía de nuestra parte, ¿cierto? Ponernos en el lugar del otro también, hacer un trabajo cariñoso, pero efectivo y afectivo, como así nos mandata el Plan Amor. Orana Comunidad, comenzamos la tercera semana del primer inicio del brote del dengue en Rapa Nui. Vamos a conversar con el doctor Carlos Slack, jefe de la Seremi de Salud Local, quien nos va a contar más al respecto de este brote en Rapa Nui. Estamos en terreno con diversas autoridades evaluando un punto donde en el rastreo y control del vector del mosquito del nao-nao hemos encontrado unos criaderos por estos sumideros del agua de la lluvia que aparentemente están funcionando defectuosamente. Haberlos encontrado es muy bueno porque significa que vamos a poder tratar esta situación, evitar esta acumulación de agua y de esa manera evitar un criadero. Les recuerdo que los criaderos de mosquitos son aquellos lugares donde el agua se aposa y los mosquitos adultos pueden poner huevos de tal manera que el mosquito puede hacer su ciclo y multiplicarse. Entonces, encontrar estos criaderos es muy, muy bueno y sobre todo en este lugar que es el hospital, donde acuden todos los enfermos y los no enfermos también. Entonces, es muy importante haber encontrado esto. ¿Por qué es importante hacer esta inspección? Porque estamos en un recinto hospitalario precisamente, que es donde nosotros tenemos la mayor cantidad de pacientes hospitalizados, también por esta patología, y donde nosotros tenemos que cuidar también nuestro recinto. Entonces ahí pedirle a la comunidad también, sobre todo en las calles aledañas del hospital, que puedan tener sus patios limpios, que no tengan lugares de acumulación de agua. Hoy día tenemos una reunión también con MOP, con Municipalidad, con Seremi, precisamente para ver las estrategias de estos colectores de agua lluvia, que en el fondo lo que están haciendo es producir una cantidad de cultivo para que puedan nacer estos mosquitos. Y ahora Mauro.
Bueno, el llamado a la comunidad, sobre todo a los vecinos y vecinas de este sector de la calle Drongo, es también a cuidar su entorno, a ver la limpieza que hay, a que no dejar que estos colectores de agua, lluvia se tapen y que se junte y se acumule el agua para que así evitar también los criaderos de nao y evitamos la propagación de este mosquito que produce la enfermedad del dengue. En este lugar se está llevando a cabo la presentación del nuevo modelo de carga demográfica, un estudio que se va a materializar en distintas acciones que permiten garantizar la sostenibilidad de los recursos y tanto de las personas que ingresan y salen del territorio. A continuación veremos y escucharemos los distintos testimonios de parte de las personas que están trabajando en esto, que llevan 12 meses trabajando y este modelo ya empieza a aplicar y tiene vigencia desde ahora en adelante. Estamos finalizando el proceso de actualización del modelo de gestión de carga demográfica. Es la segunda actualización por ley desde la legislación de la ley 21.070. El primer modelo fue en el año 2018 y nos corresponde actualizarlo para determinar el estado en el que se encuentra la isla. Esto determina la capacidad de recibir, ingresar, salir de la isla. El modelo establece que la isla se encuentra en estado de latencia y lo que nos corresponde hacer ahora es presentar el resultado que llevamos un poco más de un año trabajando tanto con el Consejo de Carga Demográfica, con los sectores, los servicios que hay en la isla, el municipio, la comunidad, y lo que corresponde ahora a propósito del resultado, establecer un plan que pueda mejorar las condiciones tanto de residencia como de ingreso, muy vinculado a las condiciones en las que se habita en el territorio. Ha pasado casi una semana desde que se firmó la declaración de Rapa Nui en contra del plástico. Estuvimos durante una semana en la cumbre del plástico y el microplástico con distintas autoridades de la Polinesia, quienes juntos emitieron una declaración para decir alto a la producción y contaminación del plástico en nuestro mar. A continuación vamos a saber de la voz de Benjamín Ilavaca cuál es el proceso que se viene con este acuerdo y de qué manera se va a impactar en políticas que favorezcan a todas las islas del Pacífico. Bueno, Yorana Corúa, ya habiendo finalizado la cumbre, lo que logramos es una declaración que fue suscrita por todos los participantes o gran parte de ellos. Y ahora la idea es poder posicionar esta declaración o hacerla sentir, digamos, en las distintas agendas internacionales. Lo primero, que es el foco de la cumbre, es este tratado de los plásticos que está negociando internacionalmente. La cuarta ronda de negociación de ese tratado se lleva a cabo a fin de abril en Ottawa, en Canadá. Entonces la idea es lograr llevarla allá, enviarla o hacerla presente, digamos, que se sepa que la voz del Pacífico ha reflejado esta necesidad de poder poner control a la producción de los plásticos, ya enfrentar este problema de contaminación que tenemos y que vimos que tenemos toda la región del Pacífico. Luego de eso, la idea es poder llevarla a las distintas instancias internacionales, quizás la COP, o quizás distintas conferencias que se vayan dando respecto a temas climáticos y a temas oceánicos, para poder, digamos, sentir o darle sentido a esto que logramos hacer en la isla, y sobre todo para poder destacar y relevar una voz unificada del Pacífico, que fue la intención que siempre tuvimos y que logramos hacer. Entonces ahora lo que viene es poder mostrarla al mundo en los distintos eventos, en las distintas instancias, poder hacer los envíos correspondientes y que se haga sentir, digamos, la voz del Pacífico. La Dirección de Medio Ambiente, a través de su programa Etajipoki Etajitumu, tiene una división llamada Tapao Teatea. Esta iniciativa consiste en proporcionar distintos espacios dentro de la comuna para que tanto las mujeres lactantes como empleados y visitantes tengan un espacio físico para poder desarrollar esto. El día de hoy se realizó la entrega simbólica de un afiche que justamente proporciona esta información y que compromete a otras 18 instituciones de la comuna quienes tendrán estos espacios. A continuación vamos a ver la siguiente nota con los testimonios de los involucrados.
El día de hoy hicimos entrega de los sellos de empleadores amigos de la lactancia materna, que persigue, ¿no es cierto?, garantizar que las mujeres de todo lugar de trabajo cuenten con un espacio y con la venia, ¿no es cierto?, de sus jefaturas para poder amamantar tranquilamente a sus hijos e hijas. Además, esto se enmarca en un convenio que firma la Seremía de Salud junto a la Municipalidad de Rapa Nui para entregarle recursos con el fin de hacer actividades de promoción y protección de la lactancia materna, y todo su plan se enmarca en el componente de lactancia. Entonces creemos que reconocer también el trabajo colaborativo y que está en sinergia y sintonía con todas las instituciones públicas de la comuna va a permitir que la lactancia materna sea un acto normalizado y garantizado para todas las mujeres de esta linda comuna. Efectivamente, tal como lo dices tú, este es un trabajo colaborativo, este es un trabajo que en el fondo no debiese ser galardonado, sino que debiese estar en el ADN, en el fondo, de todas las instituciones, todas las organizaciones. Lo que estamos hoy día conmemorando en el fondo tiene que ver con un espacio que está protegido para las mujeres que trabajan y que en el fondo necesitan tener su espacio con sus bebés para la lactancia materna. Tener espacios dentro de la institución que en el fondo nos permitan que la mujer se sienta cómoda para poder tener este proceso de lactancia. Nosotros tenemos la suerte de acá de tener un hospital que está determinado como hospital amigo. Eso quiere decir de que no es como en el continente, de que en el fondo las visitas están súper restringidas o pueden entrar muy poquitas personas, sino que lo que nosotros podemos hacer en el fondo es abrir un espacio desde el punto de vista social para poder instaurar espacios saludables de compartir cuando la gente en el fondo lo necesita, sobre todo en un espacio así como salud. 18 instituciones que estuvieron en esta formación, estuvimos en diciembre, en enero, y ellos participaron de esta capacitación y hoy estamos haciendo las primeras entregas, pero continuaremos con las otras instituciones para que tengan su sello en un lugar visible, para que lo vean sus empleadores, pero también la comunidad, que este trabajo es colaborativo y se le da un espacio y la importancia que requiere la lactancia materna, porque es un tema muy relevante, no solo para la salud, sino que también para el tema medioambiental, el cambio climático, nuestros niños, nuestras futuras generaciones. Ahora vamos con una noticia muy relevante, ya que se sostuvo una reunión en Salón Municipal con los distintos colegios. ¿De qué se trata el proyecto? Es un proyecto de pintar uno de los aviones de la TAM con inscripciones Rapa Nui, realizado por los mismos niños de la comunidad. Ya los directores de los 4 colegios se reunieron y nos van a contar cuál es su mirada, cuál es su visión sobre este proyecto y cómo lo están trabajando en cada uno de los establecimientos educacionales. Hoy día tuvimos una reunión muy importante con respecto a el concurso de la TAM y que nuestros niños participen para que nuestro avión LATAM tenga un diseño Rapa Nui. Es muy importante para nosotros, ya que este diseño va a recorrer el mundo y va a instar a otros, digamos, alumnos igual que los nuestros a visitar nuestra isla y a ver y a conocer nuestra cultura, que es tan interesante y enigmática a veces. A los cursos le hizo hacer aviones de papel, y a partir del avión de papel fue que les hizo hacer algún diseño, ¿ya? Algo más similar, ¿no es cierto?, al avión que tiene obviamente otras características, pero ese fue el proceso. Y a partir de eso, entonces, elige a estos chiquillos que van a participar de nuestro colegio. Creemos que es una muy buena oportunidad para los estudiantes participar de este proyecto de la TAM. Que salga en todo el mundo, al final, si es que ganan este proyecto, sus dibujos. Están súper entusiasmados, el profesor de arte fue el que los escogió, se les preguntó si ellos estaban dispuestos a participar y obviamente estaban felices. Lamentablemente, como son cupos limitados, no podían participar todos, algunos que quedaron con las ganas de participar, pero un tremendo beneficio para todos los estudiantes de la Isla de Pascua. Ellos ya están trabajando, elaborando algunos diseños, los papás están súper comprometidos y lo vemos como una gran oportunidad para que nuestros niños exporten hacia el mundo esta parte de su cultura y parte del reflejo que ellos van a dar de la naturaleza Rapa Nui, de la cosmovisión Rapa Nui. Así es que, como Lorenzo, estamos muy felices y motivando full a nuestros estudiantes para la participación en este proyecto. Estamos acá muy contentos de iniciar este proyecto, donde es la posibilidad que tenemos para oír a nuestros niños y que plasmen el mundo que ellos prefieren vivir en el futuro. Mañana lunes
el artista local Tepoujuque se reunirá con cada uno de los profesores de cada colegio para liderar y trabajar con ellos cómo se realizará este proceso e ir avanzando antes del lanzamiento de este concurso que se realizará la próxima semana. Un tema que no podemos dejar fuera es el dengue, que se ha tomado nuestra agenda noticiosa y que nos afecta a todos. A continuación, vamos a ver la entrevista que tuvimos con el doctor Carlos Schlack, quien es jefe de la oficina local de Seremi, quien nos cuenta cómo nos podemos cuidar, cómo se originó esta enfermedad y cómo se está aplicando distintas medidas preventivas en la comuna. Muy buenas noches, nos encontramos en una nueva sección de entrevistas trayéndoles información actual en nuestro noticiero de canal Mata Otera Panui. Hoy día vamos a hablar de un tema totalmente contingente que ha estado resonando y que hemos estado informando, por supuesto, en los distintos medios y plataformas de la comuna. Se trata del dengue, de cómo ha ido avanzando este brote, y estamos con la mejor persona o la más capacitada para poder hablar de esto, el doctor Carlos Schlack, jefe de la oficina local de la Seremi de Salud, quien nos va a contar un poco, Doc, acerca del brote. Y principalmente me gustaría que lo enfocáramos en el comienzo. ¿Cómo llegó este virus a Arapanui y cuál es la situación actual que estamos viviendo? Yorana Irdam, Yorana, a toda la comunidad, un placer estar acá para contarles sobre este tema. Yo creo que, yendo a la historia, lo más importante de destacar es saber que esta es una enfermedad que se transmite a través de un vector. ¿Qué es un vector? Es un agente que lleva la enfermedad de un enfermo a otro. En este caso es el mosquito, el nao-nao. Voy a traer un ejemplo de pandemias antiguas, la del COVID. El vector eran las gotitas de saliva que salían a través de un estornudo, ¿cierto? Aquí no. Aquí el contagio no es persona a persona, sino que debe mediar el mosquito entre una persona y otra. Teniendo eso claro, el mosquito nao-nao vive en Rapanui documentado desde el año 2000, es decir, hace prácticamente 24 años que ya este mosquito vive. Entonces, desde esa época existe la probabilidad de que el dengue y otras enfermedades pueda transmitirse entre las personas de la isla. Y es así como en el año 2002 hubo un gran brote. Llegaron algunos casos del extranjero, probablemente en ese entonces de Tahití o de otras localidades, que los mosquitos que ya vivían en Rapanui picaron a esa persona enferma y entonces pudieron transmitirle a las personas sanas que estaban en Rapanui la enfermedad. Y es así como en esa época se confirmaron alrededor de 700 casos. Sin embargo, se piensa que el 80% de la comunidad se vio afectada de esta enfermedad, porque algunos no consultaron, al principio no se hizo el diagnóstico porque era una enfermedad desconocida. No había la misma información que hay hoy día. Exactamente. Desde el año 2002 hasta la fecha hemos tenido un aprendizaje, por un lado, porque se han ido produciendo varios brotes. Pero cada uno de los brotes, gracias al aprendizaje obtenido, se ha podido cortar de una manera precoz y a tiempo, de tal manera que nunca los brotes han transformado a la isla en un lugar endémico, es decir, donde el virus está instalado siempre. El último brote, que fue pequeñito, el año 2020, se vio incluso autolimitado por el cierre que hicimos por el COVID. Y del 2020 a la fecha no habíamos tenido ningún caso, lo que significa que era un territorio libre de dengue. A pesar de tener el vector, el mosquito, no teníamos ningún enfermo de dengue, no había reservorios con el virus guardado por ahí y por lo tanto no teníamos transmisión de la enfermedad. ¿Qué ocurrió? Se abrieron las fronteras, pero no se ha abierto Tahití. Por lo tanto, nuestra fuente histórica de pacientes con dengue sigue cerrada. Claro. Pero se ha producido un gran cambio en las Américas y este año, 2024, Brasil, Perú y Argentina tienen tasas muy elevadas de afectación por el dengue.
Estamos hablando sobre un 200% de lo que fue el año anterior y un porcentaje muy elevado de lo que ha sido el promedio de los últimos 5 años. Esto generó por parte de la OMS y de la OPS una alerta en América y está toda América preocupado de este tema. El único país que no tiene afectación es Chile continental. Entonces, ¿qué pasó? Probablemente durante los meses de enero, febrero, recibimos turistas de Brasil, alguno con la enfermedad sin síntomas, porque esa es una particularidad también, fue picado por nuestros neonatos y ellos comenzaron a transmitir la enfermedad a la gente de la comunidad. ¿Cuál es la realidad entonces que vimos el día de hoy con respecto a este brote de dengue? ¿Cuántos casos hay? ¿Cómo ha ido evolucionando desde el primer caso registrado? Este brote tiene una fecha de comienzo, el día 20 de marzo, ¿ya? Y hemos tenido una evolución que está caracterizada por la rápida reacción que logramos tener, ¿ya? Tuvimos un aumento de casos el primer mes de marzo de 28 casos, ¿ya? Y rápidamente se generaron acciones de control de los mosquitos adultos. ¿Por qué? Porque los mosquitos adultos son los que tienen la capacidad de picar a la gente enferma y transmitir a una persona sana. Por lo tanto, se generó una gran campaña de fumigación y eso ha logrado mantener la curva más o menos estacionada. No ha terminado el brote, ni tenemos fecha cierta de que termine, pero sí creemos que por un lado la enfermedad no va a ser masiva, ¿ya? Y por otro lado no hemos tenido ningún caso grave, cosa que es tremendamente importante. Todos los casos han sido leves, algunos han debido hospitalizarse, pero solo en un afán preventivo, por personas que son mayores o que pudiesen tener antecedentes de enfermedades que podrían predisponerlos a tener una evolución más grave. En ese sentido, ¿qué acciones puede tomar una persona común, digamos, para evitar los criaderos de mosquitos, o qué acciones podemos tomar en nuestro diario vivir para evitar ser picados, ¿cierto? Yo creo que los mensajes de autocuidado tienen dos líneas. Ajá. Y es importante que todos tengan claridad de estas dos líneas. Por un lado, el dogma sin neonatos no hay dengue es una realidad. Por lo tanto, en la medida que nosotros controlemos la cantidad de mosquitos en nuestro entorno, estamos contribuyendo a no contagiarnos. Porque hay que entender que este mosquito vuela entre 50 y 200 metros, no vuela más que eso. Ya el mosquito que está en Mataveri no va a ir a Tajay a contagiar gente porque no tiene la capacidad de volar. Por lo tanto, es muy importante cuidar nuestro entorno. ¿De qué manera lo cuidamos? Manteniendo el pasto cortado. Evitar los criaderos naturales, como por ejemplo una piedra que tenga un hueco donde se junte agua. Si se junta agua, vaciémosla. ¿Ya? El agua de los perros que se la tomen. El agua de los perros, ojalá cambiarla todos los días. Si tenemos neumáticos, o enterrémoslos, o hagámosles perforaciones, o pongámoslos bajo techo para que cuando llueve nos junten. Si tenemos material guardado en la casa para construir, por ejemplo, áridos o cosas así, que muchas veces lo tapan con un nylon, tengamos cuidado que no se junte agua. Entonces, o la gente que, por ejemplo, doctor, que tiene punas de agua o colectores de agua, en ese caso, ¿qué medidas tienen que tomar? Bueno, en ese caso hay varias medidas. Lo primero es que el puna esté en buenas condiciones, que tenga una tapa bien puesta y que no tenga otras perforaciones por donde pueden entrar los mosquitos. A veces el puna ya tiene algunas averías y ahí lo que uno puede hacer es cubrirlo con una doble malla Rachel o lisa y llanamente con malla mosquitera para evitar que entre el mosquito. Esa es una estrategia. La otra estrategia es, si no es agua bebible y se puede, ponerle gambusias. ¿Ya? La gambusia es un control biológico de la plaga porque se alimenta de la larva del neonao. Claro. Por lo tanto, es muy eficiente. Si nos pueden ir a pedir, nosotros tenemos un criadero de gambusia en la oficina, nos pueden ir a pedir y con unas pocas que se ponen en el puna, entonces podemos controlar la proliferación de los mosquitos.
¿ya? Y lo tercero, si hay una infestación muy importante, se pueden comunicar con nuestra oficina y nosotros podemos ir con larvicida para controlar inicialmente una gran cantidad de larvas y después sembrar gambusias en esa agua. Perfecto. Ustedes han hecho un trabajo de investigación y de ver las zonas, ¿cierto?, que han sido peligrosas y también fumigando estos sectores potencialmente que puedan tener mosquitos, ¿cierto?, y con riesgo de infección de dengue. Ese trabajo se está haciendo, si nos puede explicar un poco en qué consiste, en qué áreas han estado fumigando y cuáles son las que, digamos, son puntos de control. Mira, es súper importante entender que la fumigación es una herramienta extraordinaria en crisis. No es una herramienta adecuada para controlar el mosquito. ¿Por qué? Por varias razones. Lo primero es que el mosquito puede generar resistencia, es decir, aquel insecticida que lo mata ahora, la selección natural hace que el mosquito genere defensas y finalmente en unos meses o unos años más ya no le hace efecto. Por lo tanto, es un recurso que yo no puedo agotar en la cotidianeidad. Segundo, la fumigación no es selectiva, ¿ya? La fumigación puede afectar a otras especies de nuestro equilibrio natural. Entonces, claro, yo mato al mosquito, pero mato mariposas, puedo afectar a las abejas y eso tampoco es bueno, ¿ya? Por lo tanto, la fumigación es una herramienta en brote, ¿ok? Y la administramos de la siguiente manera. Un caso enfermo se llama caso índice y ese caso genera alrededor de él un perifoco de 200 metros. Entonces, ponemos especial énfasis en la casa del enfermo, fumigando por dentro y por fuera, y en los perifocos, donde hacemos en general fumigación espacial por fuera y dependiendo de que si alrededor del perifoco van apareciendo otros casos, también fumigamos esas casas, ¿ya? Entonces, esa es la primera gran medida que se hace. En este caso, además, como estamos en brote, estamos haciendo lo que se llama una fumigación espacial en las madrugadas, pero sobre todo en el radio urbano. No vamos hacia el campo porque este es un mosquito que tiene hábitos urbanos. El mosquito está donde hay gente para poder picar. El mosquito no se alimenta de sangre de animales, no se alimenta de productos vegetales, se alimenta de sangre humana. Y donde hay humanos va a estar el mosquito, ¿ya? Entonces es muy importante la densidad poblacional para evaluar el riesgo. Una casa que está en el campo, alejada, es poco riesgo de generar un brote masivo, versus una casa que está en pleno centro acá en Jangaroa. Doctor, ¿cómo una persona puede saber que tiene posible dengue? ¿Cuáles son los síntomas en relación a otro tipo de resfriado, otra enfermedad? Esa es la otra línea en la cual, por cual va el autocuidado. Puede hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad que estás sintiendo, porque en la medida que tú haces diagnóstico puedes iniciar los cuidados, que los explicaremos ahora. Toda persona que presente fiebre, dolor de cabeza, con una característica particular que es como acá en la frente y detrás de los ojos, mucho dolor muscular, le llaman la fiebre rompehuesos, es como que tuviesen apaleado. Son como los tres síntomas cardinales. Puede aparecer un poquito de como sarpullido en la piel, una piel roja con unos granitos muy finitos. Puede aparecer algunas molestias digestivas como distensión abdominal, un poco de diarrea, un dolor leve, puede aparecer. Todos esos síntomas, en ausencia de síntomas respiratorios, es decir, es como una gran gripe, pero sin moco, sin estornudo, sin tos, ¿ya? Sin síntomas de la esfera respiratoria, es un dengue hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se puede hacer? Se toma un examen de sangre, una punción simple, se analiza ese examen y ahí tenemos la confirmación si es o no es. Pero ya con la sospecha nosotros iniciamos las estrategias de cuidado, que es que la persona debe usar una malla, aislarse en su casa, hacer reposo porque se siente mal y ponerse en reposo bajo una malla mosquitera y utilizar repelente para que el enfermo no lo piquen los mosquitos que pudiesen eventualmente picar. Y no afectar el entorno de su hogar. Exactamente. Esa persona, una vez que obtenemos el examen, si el examen es positivo, debe mantener su aislamiento por 7 días, porque es el tiempo en que el virus circula en su sangre.
Si no se confirma el diagnóstico, queda libre del aislamiento y probablemente la causa es otra. Claro, perfecto. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Doctora, ha sido un placer conversar con ustedes, es un agrado siempre mantenernos informados con respecto al dengue y a tomar todas las medidas preventivas posibles. Como lo mencionaba el doctor en esta entrevista, esto no ha terminado todavía, no hay que relajarse, hay que seguir ocupando las medidas de autocuidado y prevención para evitar que esto se siga extendiendo. Doctor, muchas gracias por su tiempo y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, esta es una tremenda vitrina para poder explicarle a la comunidad y efectivamente mantener la calma, cuidarnos y ayudarnos a cuidarnos. Eso es muy importante. Perfecto, mensaje central entonces y clarísimo, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Maurur. Yolanda. Un mensaje de autocuidado, de prevención en contra del dengue. Este noticiero ya está siendo emitido por el canal de Mata o Terapanui en YouTube. Nos encontramos el día de mañana a las 9 de la noche con otro informativo de noticias. Que tengan una excelente jornada. Maurur.